Queremos determinar el límite. Tenemos el límite de la función racional cuando x se acerca a 3. Mientras la función racional no tenga discontinuidad cuando x sea igual a 3, podemos evaluar el límite mediante realizar una sustitución directa, así que sigamos adelante y comprobemos esto primero. Observe que al sustituir el 3 en x, la calculadora dice indefinido y eso se debe a que si echamos un vistazo al numerador y denominador por separado, tenemos el indeterminado. Forma de 0 dividida por 0. Esto no significa que el límite no existe. Simplemente significa que no podemos encontrar el límite realizando una sustitución directa con la función en este formulario. A menudo podemos factorizar una función racional y eliminar la discontinuidad de la remoción para que podamos realizar una sustitución directa para determinar el límite. Así que trabajemos en la factorización el numerador y el denominador. Comencemos por factorizar x al cuarto menos 81, que es una diferencia de cuadrados. Así que factoriza en dos factores binomiales. X al cuarto es un cuadrado perfecto porque es igual a x al cuadrado por x al cuadrado. Y 81 es un cuadrado perfecto porque es igual a 9 por 9. Y un factor va para ser x al cuadrado más 9, y el otro x al cuadrado menos 9. Ahora debemos tener cuidado aquí. Observe que x al cuadrado menos 9 sigue siendo un factor cuadrado perfecto y, por lo tanto, podemos factorizar nuevamente. Así que tendremos el factor de x al cuadrado más 9, y luego tendremos dos factores más binomiales. X cuadrado es un cuadrado perfecto porque es igual a x por x. El 9 es un cuadrado perfecto porque es igual a 3 por 3. Un factor es x más 3 y el otro es x menos 3. Y ahora trabajemos en la factorización de 2x al cuadrado. Más 3x menos 27. Esto será un poco más difícil porque el coeficiente principal no es 1 y 2 no es un factor común. Entonces, si tiene en cuenta, lo haremos tienen dos factores binomiales. Los factores de 2x al cuadrado son 2x y x. Y ahora, a partir de aquí, colocaremos los factores. Son negativos 27 en las segundas posiciones de modo que la suma de los producto y producto exterior es positivo 3x. Por lo tanto, usando prueba y error. Si colocamos más 9 en el primer factor binomial, y menos 3 en el segundo factor binomial, observe que 9 veces menos 3 es negativo 27. Y 9x más negativo 6x es positivo 3x. Por lo tanto, el límite dado es igual al límite. Cuando x se acerca a 3D, los factores en el numerador son x al cuadrado más 9, x más 3, x menos 3 y los factores en la denominador son 2x más 9. Y x menos 3. Ahora, desde aquí, observe cómo tenemos un factor común de x menos 3 entre numerador y denominador, lo que daría como resultado un agujero en la función racional, pero recuerda un agujero no afecta a un límite y por lo tanto podemos simplificar aquí, y usar una función simplificada para evaluar el límite. El límite dado es igual al límite de la función racional donde en el numerador tenemos los factores de x al cuadrado más 9 y x más 3, en el denominador tenemos el factor de 2x más 9. Por supuesto, cuando x se aproxima a 3. Observe ahora que no hay la discontinuidad en x es igual a 3 y, por lo tanto, podemos evaluar el límite realizando una sustitución directa, sustitución de x por 3. Tenemos la plaza de 3 más 9 por 3 más 3, todos divididos por el cantidad 2 veces 3 más 9. Sigamos adelante y vayamos a la calculadora. El límite es igual a 7.2. Si queremos la forma de fracción podemos hacer clic en el botón círculo en el extremo derecho que nos da 36,5. Espero que te haya resultado útil.